Este episodio de Proverbios, ¿cómo lo titularías, Willy? La verdad es que no hay forma de ponerle título. A este no. Porque es tan generalista que no tiene. Habla de 20 cosas, ¿no? Diferentes. Pero sí hay algunas que pueden ser muy interesantes de tocar, ¿no? Por ejemplo, el versículo 2, que habla de no te alabes en tu propia opinión. Claro. Deja que sea que los demás, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que hoy en día la gente busca. Alabanza externa, ¿no? Y entonces, pero que en realidad parte de una alabanza propia. Claro. Es decir, soy bueno, por eso soy influencer, por eso soy youtuber, por eso soy, ¿verdad? Entonces hay gente, a mí hay gente que me dice, pero Willy, fíjate, fulanito, este cantante o ahora que fueron los Oscars recientemente, ¿verdad? Pues la gente me dice, fíjate, digo, a ver, son muy buenos actores, no todos, pero la gran mayoría son muy buenos actores, se merecen un premio, pero mi gestor que me hace la declaración de la renta es igual de bueno, me salva más que estos, pero no cobra lo mismo, ni es tan famoso. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos que alguien nos entretenga. Cuando nos metíamos con las cortes medievales porque había bufones y saltimbanquis, porque los reyes necesitaban que tenían todo y tenían de todo, pero necesitaban que alguien les entretuviera. Y yo digo, yo no necesito, o sea, si yo tengo que escuchar a Sabina o a Pablo Alborán o yo que sé, a quien quiera o a un grupo, yo lo escucho, pero no lo necesito. Yo no necesito que nadie me entretenga. Por eso, la gente que entretiene, me parece bien que cobre su sueldo, pero a mí me parece mucho más importante que los investigadores tengan un sueldo digno, que les anime a seguir investigando. Porque cuando vienen tiempos como la pandemia, a mí los actores, las actrices, los futbolistas, los jugadores de baloncesto, los cantantes, los músicos, no me valen. Los investigadores sí. El tema es que cada uno ocupa un lugar en la sociedad actual, que tal y como se ha construido la sociedad, ¿no? Sí, pero lo que está muy desbalanceado realmente es la importancia, el gran problema, ¿no? Y el pan y circo está claro que eso no lo inventaron eso se inventó en Roma, ¿no? O sea, sí. Realmente tener entretenida a la gente para que no se preocupe de nada y que aborregar un poquito al público es desde el punto de vista político muy interesante, ¿no? Para distraer, ¿no? Como dicen los magos, cuanto más grande es el truco, más grande tiene que ser la distracción, ¿no? Entonces, claro. En la sociedad actual el truco es gigantesco, por lo tanto la distracción tiene que ser gigantesca también, ¿no? Y creo que la sociedad actual está totalmente distraída y hemos dejado que la distracción entre también en la iglesia. Y eso es lo que más me preocupa, porque la sociedad es la sociedad y la sociedad tiene su propio caminar, pero el problema es cuando se contamina nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra congregación con las corrientes de este mundo, ¿no? Y ahí es donde viene lo que la palabra llama de la asimilación, ¿no? Nos asimilamos a esta sociedad, nos conformamos a este Romanos siglo. 12. Y creo que es un problema, ¿no? Nos Este versículo 2 que tú has mencionado habla del ecosistema, ¿no? Sí. Lo que ya llamo el ecosistema, que es ese círculo vicioso que gira alrededor de nosotros, en el que utilizamos las redes sociales para conseguir autoafirmación, ¿no? Entonces estamos en constante demanda de que nos den una palmadita a la espalda, de que nos reconozcan, de que nos apoyen, y si no lo tenemos, nos hundimos, ¿no? Y somos tan frágiles, vivimos en una sociedad con un suelo de hielo tan fino que enseguida nuestros cimientos se tambalean y nos hundimos, ¿no? Y la juventud con un problema tan grave como es el suicidio, ¿no? El juvenil, ¿no? Precisamente porque tienen un suelo de hielo muy fino en el que caminan, y cuando les falta esa autoestima, cuando falta esa constante necesidad, esa demanda de autoafirmación, se hunden. Y hay gente que cae en verdaderas depresiones porque les bloquearon en una red social, porque les ofendieron, porque les insultaron, porque hay mucho bullying, porque hay mucho maltrato, y no hay una base firme donde uno se tiene que sustentar y decir, oye, aunque hay agresiones, hay luchas, pero yo estoy bien fundamentado, a mí esto no me hunde, ¿no? Y como cristianos nos pasa igual. Somos un poco ofendiditos en cuanto, la iglesia perseguida. Hombre, la iglesia perseguida está en Eritrea, en Corea del Norte, en Etiopía, en Nigeria. Aquí no somos iglesia perseguida. Aquí es maltratada. Aquí es, ignorada. La iglesia evangélica. Sí, ignorada, un poquito menospreciada.
Pero persecución, No. Yo creo que... Somos unos privilegiados. Pienso, entonces, pero como tenemos ese suelo tan fino, ese suelo de hielo tan fino, en cuanto tenemos un poco de oposición, se abre y caemos y entonces tiramos la toalla y no merece la pena y nos desanimamos muy pronto, ¿no crees? Sí, pero porque tal vez dependemos mucho de lo que tú dices, de que nos toque. Entonces, quiero decir, yo conozco gente que se ha metido a pastor para poder asistir a las reuniones de pastores, como si eso fuera el Santa Sanctorum. Vas allí, normalmente vas a trabajar, Claro. o sea, no vas a pasarlo bien o a que te reconozcan, ¿no? Pero enseguida, la verdad es que hay que dar honra al que merece honra y debemos hacerlo porque si no lo hacemos, ya va a venir el enemigo trayendo maldición sobre su vida, que no vale para nada, etcétera, etcétera. Pero no lo necesitamos, volvemos a lo mismo. Jesús nunca necesitó que alguien viniera y le dijera, oh Jesús, qué bien lo haces. Oye, cuántos milagros. Oye, lo del hijo de la viuda, madre mía, qué increíble. Lo de Lázaro. No. Él tenía claro lo que tenía que hacer y él sabía que su enganche directo era el Padre. Por lo tanto, no necesitaba. Y yo creo que necesitamos el soporte del Espíritu Santo, pero realmente no necesitamos nada más. Así es. ¿Que hay más cosas? Gracias, Señor. ¿Que la gente te reconoce? Bien. Y si es en vida, mejor que en muerte. No vivimos por pero eso. no es mí. No lo necesito. No lo necesito. Y hoy en día, pues, la vanagloria y el orgullo son dos cosas que la gente tiene que luchar mucho con ello porque la sociedad, sin darnos cuenta, nos contamina de eso. Es decir, Sí. necesitamos ser reconocidos. Y lo siento. Y entonces no estamos dando la gloria a Dios. realmente. No. No estamos dejando que el que tiene que ser glorificado es Cristo sea glorificado, sino que nos estamos llevando parte del éxito, ¿no? A ver, tú lo has escuchado a veces como yo, es como el burro, ¿no? Que lleva a Jesús en las espaldas y entra a Jerusalén, ¿no? Y todo el mundo, Hosana, Hosana, y el burro diciendo, joder, me aplauden a mí, ¿no? En realidad somos ese burrito que llevamos a Jesús en nuestras espaldas, pero el que aplauden es el Señor. Nosotros simplemente, qué privilegio que tenemos el talit sobre el cual está el Señor montado, ¿no? Y que es el mayor premio, ser una herramienta, un instrumento, ¿no? Y ya está, y que después te dé un azote en el culo y venga, vete a abrevadero, ¿no? No, y la palabra nos lo enseña muy bien, o sea, cuando haces lo que tienes que hacer es siervo inútil. Esto que te toca. Es decir, pero siempre tendemos a eso, es decir, siempre tendemos a que nos... y, lógicamente, hay gente que todavía es más necia y se hace famoso en su propia opinión. Sí, también es un peligro. Porque el Señor me ha usado, porque el Señor ha dicho, Mira, porque mi no sé ministerio, qué, porque mi yo, iglesia. mi iglesia, mi ministerio, el avivamiento va a venir por mi iglesia. Pobrecito. Es decir, entonces, si alguien tiene que hablar, que sean otros los que hablen de ti bien, pero en ningún momento necesitamos que eso, por lo menos yo no necesito que eso ocurra, tal vez por cómo se ha desarrollado mi vida y mi ministerio, pues no lo necesito, tal vez otra gente igual sí, pero yo personalmente no. Y entonces me parece interesante que tengamos, ¿por qué? Porque cuando necesitamos algo lo vamos a buscar, vamos a perder la perspectiva de Dios y vamos a tomar la perspectiva de lo que queremos conseguir. ¿Qué queremos conseguir? Reconocimiento. ¿Qué hago? Que me meto al Consejo Evangélico, me meto a la Ferede, me meto aquí, me meto allá. Pero en realidad esos son cargos. Y lo que Dios quiere poner sobre nosotros son cargas Sí. que no son duras, que son ligeras, pero que son las que nos van a ayudar a desarrollar el propósito para el cual nacimos y para el cual tuvimos un encuentro con Dios, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Por eso ese versículo es interesante, pero ahí hay un montón de versículos, pero ya digo, no hay ningún Fíjate que hilo. El 5 dice, ¿no?, que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, ¿no? A veces necesitamos también la comparación de que
no toda la oposición es mala, ¿no? No toda la oposición es el diablo se resiste, ¿no? A veces la oposición es necesaria pues para también mantenernos en nuestro sitio, ¿no? Si todo sale muy fluido nos olvidamos, ¿no? De que Dios está con nosotros, ¿no? Y muchas veces cuando todo es fluido a mí me preocupa, uy, no hay oposición, aquí algo estamos haciendo mal. No puede ser que todo vaya tan fluido porque no hay rozamiento, no hay fricción, no estamos haciéndole pupa a nadie, ¿no? Y el amor oculto es terrible, ¿no? Que no manifestemos el amor de Dios a nuestros hermanos. No hablo de la honra y la gloria, sino está haciendo el amor. Que el amor todo lo cubre, que el amor es benigno, no tiene envidia. O sea, está hablando de los frutos, ¿no? De Dios, Dios es amor, ¿no? Y de que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? Y creo que el problema muchas veces es que no manifestamos el amor de Dios, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Nos lo guardamos para nosotros y a veces nos han preguntado, ¿no? En el ministerio, qué bonito ministerio tenéis de compasión. Y le decimos, mira, el amor no es un ministerio. El amor es un fruto. O sea, no puedes decir que el tener compasión es algo que pueden hacer una parte. No, es que están los que se dedican a hacer obra social como que eso no es parte del cuerpo, o es una parte que a ti no te toca, ¿no? Yo creo que amar al prójimo no es un departamento de la Iglesia. Yo creo que es algo que tiene que estar en nosotros, ¿no? Sí, no, y bueno, aquí el proverbio lo dice así, en España lo decimos, quien bien te quiere te hará llorar. Eso es también. Y esta es una realidad, pero sí, no nos gusta. Es decir, hoy en día tú estás en una red social y si dices algo que no debes, automáticamente lo que ocurre es que te separan. O sea, tú no, porque estás yendo, es de lo que hablamos ahora de políticamente correcto. Sí. Es decir, o políticamente incorrecto lo que tengo que decir, es decir, la sociedad me dice lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Y eso, lógicamente, me crea un problema. ¿Qué hacemos? Pues digo lo que la sociedad quiere que diga. Para no tener conflictos. Y no tengo conflictos, no tengo ningún... Aunque no sea lo que pienso. Claro. Pero al final hay una opinión dominante por intimidación, ¿verdad? Y al final lo que se consigue es que todo el mundo esté callado ante verdades que son absolutas y bueno, que hay y como no puedo decir lo que pienso porque soy considerado un paria o un asocial, ¿no? Pues por miedo, ¿no? a decir lo que debo decir, pues me callo y entonces si la sal no sala, si somos sal es para frenar la corrupción. Si somos la luz es para frenar la oscuridad. Y si realmente somos sal que no sala, dice la palabra que es echada a los pies de los animales, ¿no? O sea, y si la luz dice que no se pone debajo de la mesa, se pone en un lugar visible, ¿no? Claro, si estás visible, estás expuesto. Claro. Estás expuesto sobre todo a los palos y a la oposición, a esa fricción con la oscuridad, ¿no? Si no estás expuesto, pues no estás en peligro, ¿no? De que tu estatus, tu vida tranquila, tu comodidad se vea afectada, ¿no? Y puedes mantenerte dentro de la corriente, ¿no? Sí, es problema, lo que llamamos nadar y guardar la ropa, es decir, y eso es un poco lo que nos gusta. No complicarnos mucho la vida, pero la realidad es que este versículo lo que habla sobre todo es que alguien pueda venir y decirnos, a mí me encanta que alguien pueda venir y decirme, Willy, esto lo has hecho mal. Eso es. Ahora, lógicamente cuando te lo dicen con mala uva, con mala fe, pues te molesta, pero en el fondo lo que hay que hacer es ver, reflexionar y decir, bueno, vale, me lo ha dicho de mala manera, pero voy al grano. O sea, lo que me ha dicho tiene razón. Yo no me doy cuenta porque a veces los últimos que nos damos cuenta del mal olor somos nosotros, ¿no? Todo el mundo que está alrededor nos huele, dice, a ver si te duchas. Nosotros decimos, pues no, yo no me noto, ¿no? Lo veo bien. Y en este caso ocurre lo mismo. Y yo creo que necesitamos más gente y sobre todo amigos. Claro. Amigos que vengan y nos digan, oye, mira, yo creo que esto es así. Sobre todo cuando lo hacen de una forma constructiva, creo que es muy interesante y nos ayudaría. ¿Por qué? Mucha gente y grandes hombres de Dios han metido la pata y han caído en pecados muy, muy fuertes porque nadie vino a decirles: estás en peligro. Estás en peligro, o estás en pecado, o estás haciendo las cosas mal, o se te está yendo la olla. Entonces, mira... Hombre, incluso cuando tú vas a alguien a advertirle
aquí fíjate, dice, ¿no?, que el ungüento y el perfume de la grana del corazón y el cordial consejo del amigo. O sea, cuando tú vas de manera a decir, oye, veo, y con el espíritu de ayudar, no de hundir, y la respuesta es soberbia, dice, nada, tú a mí no me tienes que decir nada, tú no eres nadie para decirme nada a mí, yo sé lo que hago, yo controlo, tantas cosas, ¿no? Pues oye, por lo menos tú tienes la conciencia tranquila. Oye, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, he sido luz, le he advertido del peligro y yo ya no puedo hacer más. O sea, no, y además de forma cordial o amistosa, para claro, que nos entendamos, ¿no? Entonces... A veces hay dos ejemplos, ¿no? Gente que por su posición nadie se atreve, ¿no?, a decirle, a parar los pies, ¿no?, de una manera espiritual, ¿no? Dice, oye, creo que por aquí vas mal, tal. Y a veces, si se hace, la respuesta puede ser soberbia, ¿no? Y puede ser ya altanera, ¿no? Porque ya se ha ido de mano, ¿no?, el asunto, ¿no? Y Dios permite a veces la caída, porque la dice que Dios rechaza la soberbia, ¿no? Y antes de la caída siempre viene la soberbia, ¿verdad? Y el orgullo, lo que tú has dicho antes, el orgullo, la soberbia, la altanería, es un pecado de las personas que son visibles, ¿no? Que están ahí arriba, expuestas, artistas, grandes comunicadores, grandes predicadores, están muy expuestos y hay un peligro grande porque la gente viene siempre a adularte, a decirte qué bien, qué bonito, y nadie tiene la valentía de decirte, oye, te has equivocado de pleno, ¿no? Sobre todo pasa con los grandes predicadores, pastores, con los cantantes cristianos, etcétera, que la gente un poco como todo es hacerse fotos y hacerse selfies y hacerse un montón de cosas. Hay cosas que yo lo siento, pero no funciona. Yo eso lo viví una vez en el famoso campamento que se hacía en Castellón, ¿verdad? Que vino a cantar el grupo argentino y dos de los chicos, pues hablando con una chica, y la chica le dijo, mira, tengo novio. El novio vino, le dijo, mira, es mi novia, dejarla tranquila. Y los tipos... tal. Al final el chico se tuvo que ir. O sea, lo echaron del campamento por increpar a los miembros cuando ellos habían metido la pata hasta el fondo, porque lógicamente si alguien te dice que no, es que no. Y punto. Y tú no eres nadie, por más artista que seas, a saltarte unas normas. Ese ejemplo, como muchos otros que los he visto de gente. Entonces, lo siento. A ver, lo siento, pero... Parece que a veces se contagian esas maneras, ¿no?, del mundo artístico, ¿no? Y entonces yo me sorprende, hemos trabajado con muchos artistas cristianos, y cuando me dicen que son salmistas, digo, mira, tú eres un artista, y tú cobras un salario, y eres un profesional, haces un contrato, vienes a hacer un servicio, y tal. Entonces, bueno, pues te vienen hablando, ¿no?, de yo, esto. Digo, mira, creo que aquí hay un malentendido y esto es un servicio que tú ofreces, cobras un salario, por lo tanto no puedes venir aquí a decir que vienes a servir al Señor o a ministrar, vienes a cantar y a cobrar y ya está. Y no hay, igual que el fontanero, que llamas a un fontanero que puede ser cristiano. Claro, que bendices, oye, sí, claro, pero hasta ahí llegamos. Me bendice un albañil que me arregla un problema, hombre, una gotera más. Y tal, y puede ser cristiano y cobra por sus servicios, ¿no? Entonces, y luego con su dinero podrá servir a Dios, podrá saber tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hace con lo que tiene, ¿no? Como todos. Pero a veces se confunden, ¿no? A veces venimos creando esa especie de figura mística, ¿no?, de las personas, ¿no? Y no digo de los artistas solamente, sino que tenemos la tendencia humana de ensalzar a los hombres, ¿no?, y de convertirlos en casi semidioses, ¿no? Y el pastor, el alabancero, el artista, son personas que están en una posición muy peligrosa, ¿no? Precisamente porque las personas tendemos, ¿no?, a ensalzar esas figuras humanas, ¿no? Y es una vanidad. Y el gran problema es dejarnos ensalzar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí tengo dos ejemplos muy claros para que la gente que nos ve y que nos escucha sepa que no todo el mundo es igual. Un cantante cristiano famoso yo vi el rider, lo que mandan, ¿verdad? Y mandan el de música, o sea, lo que necesitan de audio, y también su estancia, ¿no? Entonces, hotel 5 estrellas, cama king side, y a una serie de cosas en su habitación cuando él llegue. Sin embargo, yo conocí directamente a otro, ¿verdad?, que mucho más famoso que este, pero mucho más famoso que este, y vino en clase turista, se trajo a su hermano para que le ayudara con las pistas del teclado y todo, se quedó a dormir en Betel, en el hotel que hay al lado de Betel, que es normalito, ¿verdad? No cobró nada de ofrenda, no pidió absolutamente nada, ¿verdad? Y
y un tío y comió con nosotros en el comedor de Betel. Es decir, que... por eso, ¿verdad? Pero al final Entonces, es como tú quiero decir, actúes, como tú... lo que sí vemos es que la adulación está ahí, pero cada persona trabaja, gestiona la adulación de una manera. Unos la gestionan mal y otros la gestionan bien. Yo, como todavía no estoy en eminencia, como no soy una persona importante, pues no sé cómo la voy a gestionar. Así que prefiero callarme. ¿Cómo la voy a gestionar? Pues el día que tal vez digo, si algún día estoy ahí y soy alguien importante, pues igual la gestiono mal. No lo sé. Pero no es fácil gestionarla, ¿vale? No es fácil gestionarla porque la gente te empuja y te invita y eso pasa. De repente alguien en España, un joven, coge fama, entre comillas, lo invitan a todos los lados, lo llevan a todos los lados y de repente... ¿cómo gestionas eso? O sea, he pasado de nada... Pasa con los futbolistas, pasa con personas que de repente pero a mí, tienen como un éxito. tú decías, me preocupa más en la iglesia. Claro, lógicamente, ¿no? Porque en la sociedad como que la gente lo necesita, ¿verdad? Pero en la iglesia debemos acostumbrarlos a que no lo necesitamos. O sea, si tú tocas la guitarra, gloria a Dios. Pero si no hay guitarra, cantamos con canciones de YouTube. A capela. Y si no, a capela, con las palmas y la pandereta. Es decir, todos necesarios, todos necesarios. Si yo no predico, ya predicará otro. Si yo no doy consejería, ya la dará otro. No te preocupes, porque la iglesia es de Dios. Así es. Y nos tenemos que acostumbrar a eso, a que tengamos. Y yo de verdad agradezco un montón que haya gente que de forma cordial venga a decirte las cosas que no haces bien. El siguiente versículo va de eso. Dice que yo creo también es... igual para mí es el más destacado. Dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño, ¿no? Si no, yo creo que delante de Dios al final un poco podría haber un vacío legal, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasa si nadie me advirtió, ¿no? Podrías tener una pequeña excusa de yo no sabía, ¿no? Es verdad que no conocer la ley no te exime de cumplirla. Si tú vas por la carretera y no sabes que hay una norma y la policía te para y no la cumples, el policía te va a decir, bueno, yo te tengo que multar porque aunque no sepas que había una norma que has infringido, no te exime de cumplirla. Ahí entramos en la gracia de Dios y entramos en su misericordia, ¿no? Pero es curioso que normalmente conocemos y sabemos. Pero es que bueno es que alguien nos avise, como estamos diciendo. Ese amigo que no tiene problemas en que te enfades o que te sienta mal algo y te diga, oye, creo que aquí te estás confundiendo. Y luego tú, que trates de tener la humildad de Cristo, puedas recibir ese consejo, esa corrección, esa reprensión, ¿no? Y el avisado ve el mal y huye, ¿no? Y a veces no huimos de las situaciones, a veces nos queremos enfrentar a pecho descubierto y nos damos como nos damos, ¿no? Claro. Sí, no, pasa muy a menudo. Es decir, a ver, el sistema de José sigue vigente hoy en día. Si no tienes claro si vas a aguantar la situación, huye, aunque sea desnudo. ¿Entiendes? Porque las cosas, y eso pasa muchísimo hoy en día con los jóvenes en la iglesia. Si no tienes claro si vas a aguantar, si te vas a contener, no enciendas la caldera. Claro. Porque una vez que enciendes la caldera, no hay quien pare el fuego. Entonces, ten cuidado. Si yo sé que me voy a meter aquí, estoy hablando, una cosa es cuando Dios te llama, ¿vale? Y otra cosa es cuando tú te metes. No, porque hay que ir a las prostitutas a evangelizarlas y no sé qué. No te digo que no, pero tú te ves, ¿crees que debes hacerlo? ¿Crees que debes ir a las discotecas a hablarle a la gente que está ya a las 5 de la mañana con 12 cubatas ya encima? Pues eres muy simple. Eres muy simple. ¿Por qué? Porque al final vas a pagar las consecuencias de lo que estás haciendo. Primero te vas a dar cuenta que eres un fracasado, pero no eres un fracasado, es simplemente que has hecho lo que no debías. Aquí el matiz entre avisado y simple yo creo que se refiere tanto al que ha recibido el consejo y al simple que dice, déjame en paz. O sea, que veo que aquí es, digamos, el mismo ejemplo, ¿no? De dos personas cómo reaccionan de manera diferente, ¿no? Le dices lo mismo a dos personas y las dos personas no reaccionan igual.
El simple dice, a mí déjame en paz, lo que tú dices. No, yo puedo, yo controlo, yo me hago. Y el avisado es el que recibe el consejo y dice, se da por avisado. Oye, pues tienes razón, quizás no debería estar a solas con una chica en un sitio tal, o quizás no debería exponerme a este peligro, o quizás no debería ir solo con esa prepotencia, ¿no? O quizás debería tener un tiempo de oración, prepararme más para poder enfrentar esta situación. El simple es, yo puedo, a mí déjame en paz. A mí, no, es el que no recibe el consejo, ¿no? Y yo creo que es como al que está expuesto, ¿no? Y Dios se quita, sí, tú puedes, pues venga. Claro. Demuéstrame que tú puedes. Claro, pero fíjate bien sencillo, cuando tú estás pasando la calle por un sitio que no debes, que no es el paso de cebra, y viene un coche, te avisa con el claxon. Eso es. Ahora eres avisado. Tú decides. Eso es. Te echas hacia atrás. O sigues para adelante. O sigues para adelante. Entonces eres muy simple. Claro. Y lo más fácil es que te lleves un topetazo del coche porque ya eras avisado. Claro. Y esto es lo que dice. Para eso el Espíritu Santo para eso vino, para avisarnos. Claro. Para guiarnos a toda verdad, para redarguirnos. Entonces ya estás avisado. Una vez que estás avisado, ¿cuál es el tema? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Entonces está claro, el avisado al final se libra, el simple al final le pilla el toro. Y nos pilla el toro un montón de veces porque somos muy simples, más que el mecanismo un chupete. Y tenemos que tener cuidado porque cuando el Espíritu Santo avisa. Y entonces ahí hay... A poca vida espiritual que tengamos, a poco discernimiento que tengamos en nuestra vida, realmente muchas veces es que es innegable, ¿no? Hay algo en nosotros que nos advierte, oye. Y no es nuestra conciencia, cuidado, que la conciencia se puede manipular y se puede manejar a nuestro antojo. ¡Hombre! Pero es la voz del Espíritu Santo, si es que tenemos un poquito de la presencia del Señor en nuestra vida, ¿no? Y vivimos un poco bajo sus instrucciones, ¿no? Claro, cuanto más desobedecemos al Espíritu Santo, cuanto más callamos esa voz, pues menos habla, ¿no? O menos se le oye, ¿no? Entre tanto ruido. El Espíritu Santo es un caballero, entonces él va a hablar cuando se le escucha. Y eso, ahí vemos a Pablo, dice, no, es que el Espíritu Santo nos ha impedido ir a tal sitio y a tal sitio. Sin embargo, nos avisó para que pasáramos a Macedonia. Es decir, él va a hablar y va a hablar claro. Entonces nosotros tenemos que tener claro siempre qué queremos hacer, porque como tú dices, la conciencia la podemos manipular. No, es que el Señor me ha dicho que me vaya. Venga, hombre. Eso yo sé, cuando alguien viene pastor, después de orar y de leer la Biblia, me he dado cuenta que me tengo que ir de la congregación. Digo, a ver, si quieres irte de la congregación, vete. Pero no le pongas a Dios por medio. Claro. ¿Por qué? Porque nunca te he visto leer la Biblia y nunca te he visto orar. Entonces, ¿qué pasa? Que para irte has tenido que hacerlo. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas porque, ya digo, podemos manipular nuestra conciencia, podemos manipular nuestros pensamientos. Al único que no podemos manipular es al Espíritu Santo. Claro, lo que podemos hacer es callarle. Eso sí. Le podemos callar. Sí. O sea, quieto. Aquí no entres. Y entristecer. Eso es. Sí, y al final se contrista y se aparta y dice, ya no, aquí no me quieren, ¿no? Entonces deja la casa vacía. Entonces ya sabemos lo que pasa cuando hay una casa vacía y limpia, ¿no? Claro. Vienen 7 demonios peores que el anterior, que es el que fue evacuado, ¿no? Y vemos cómo las personas que se apartan del Señor vuelven como la cerda lavada, ¿no? Y vuelven casi peor que cuando acudieron a Dios, ¿no? Y es triste. Para eso haberte quedado en el mundo. No tenías necesidad de venir a Dios, de que Dios te saque del fango, te limpie, te restaure para que luego vuelvas y le des la espalda a Dios de nuevo, ¿no? Es decepcionante, ¿no, Willy? El convertido arrepentido. Sí. Yo creo que yo lo digo mucho. No hay nada peor que un cristiano arrepentido de haberse convertido. Sí. Que eche de menos su vieja vida. Yo esos testimonios que se están relamiendo, ¿no? Cuando cuentan un testimonio y se relamen, porque yo hacía esto, hacía lo otro, yo me iba para allá, no veas, yo manejaba, yo no sé qué. Digo, tío, parece que echas de menos esa vieja vida, ¿no? Sí. Cuando debería darte asco y vergüenza pensar en tu vieja vida, ¿no? El pecado, ¿no? Y deberías dar el testimonio de tu nueva vida, no de la vieja, ¿no? Claro. Yo he conocido a muchos de esos. Claro, 80% vieja vida, 20% nueva vida. Al final todo el mundo se queda como diciendo... Y en realidad lo hacemos un poco para impresionar, ¿no? Sí, pero es un poco... Fíjate qué dice el versículo 1. El versículo dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, ¿no?
Y tenemos, y esto es una de las cosas que ocurre, o sea, tal como vivimos, y parece increíble, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde parece que el futuro está asegurado, pero no es verdad. En absoluto. No es verdad. Hoy vienen a demandar tu alma, ¿no? Dice la y palabra, parece ¿no? que los gobiernos futuro y no se dan cuenta que todo puede cambiar súper rápido, y nosotros a veces cambiamos, como dice Santiago, dice, ten cuidado, comerciaremos y haremos, y si no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Y aquí, claro, jactarse quiere decir cuando el mañana para ti parece halagüeño, porque lógicamente alguien que es pobre no se jacta del mañana, que tengo, ¿no? Pero sí nos habla un poco de que la gente que se jacta del mañana es aquellas personas que ahora tienen una vida cómoda, holgada, que tienen una vida bien, según los cánones de este mundo, ¿no? Entonces dicen... Tiene una garantía. Eso es un poco lo que dice Mateo, alma mía, disfruta. Claro. Muchos bienes tienes para muchos años pero necios, si hoy vienen a pedir tu alma. O viene un corralito financiero, o te viene una inflación. O un coronavirus. O una guerra. O sea, ¿de qué sirve al hombre, verdad? Ganar el mundo, ¿no? Si pierde su alma, ¿no? O sea, al final es la lucha entre lo que el mundo hay y lo que Dios quiere para su iglesia, ¿no? Para su pueblo, que no es lo mismo. No. Es que hay que entender que estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Vivimos aquí, comemos aquí, moriremos aquí, pero no hemos sido rescatados. Por eso no tenemos que vivir bajo los cánones estándares de este mundo. Y cuando la iglesia se contamina de eso y busca los mismos estándares que tiene el mundo, que ofrece el mundo, pues entonces es que no estamos siendo sal o luz para la humanidad, ¿no? Sí, porque sin darnos cuenta un poco... nos conformamos a este siglo, como decíamos antes, que dice Romanos 12, ¿verdad? Nos conformamos a este siglo y decimos... por eso cuando se encuentran dos pastores, la pregunta obvia es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Porque eso, de forma inconsciente, ¿Tanto tienes? me va a decir lo importante que eres como pastor y tal vez si merece la pena que gaste tiempo contigo o no. ¿No? 25. 500. Bueno, aquí ya vemos, ¿no? Es un poco lo que en su día, acuérdate, aquella famosa rueda de pastores primero de los $1,000 y luego de los $5,000 de ofrenda, una serie de iglesias que se invitaban mutuamente para darse esas ofrendas. Entre ellos, sí. Sí, que el único que ganaba era el pastor. Claro. Porque no creo que fuera nada para la iglesia. Pero este tipo de cosas nos hacen jactarnos. Es decir, si mi iglesia tiene 500, es que he hecho algo, lo ha hecho el Espíritu Santo. Mañana tendré 1,000, ¿no? Claro. Si mi iglesia tiene 25, lo ha hecho el Espíritu Santo. Es decir, porque al final el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Yo salgo a evangelizar, yo salgo a hablar, mi gente en el trabajo, en su casa, en su barrio, en todos los sitios testifica de su fe, pero hasta ahí llego. No puedo ir más lejos. Es decir, ahora porque yo haya tenido un comedor social en la época del boom migratorio y ahora tengo 800 inmigrantes que no tengo muy claro si vienen por el comedor social o por la iglesia, ¿eso hace que sea alguien? Pues la verdad es que para mí yo creo que no. No, de ninguna manera podemos clasificar la fe de una persona por los resultados empresariales o de éxito de las iglesias. Lógicamente, una vida que está a disposición de Dios, que tiene frutos espirituales, no se puede medir en ese tipo de categorías. Lógicamente, lo que debemos medir es realmente la entrega, el fruto, el testimonio, el éxito empresarial, como podríamos decirlo. Una iglesia se puede casi poder simplificar a lo que es una empresa hoy en día, ¿no? Y es triste, ¿no? Que se mida así, ¿no? Sí. ¿Cuánto vendes, no? ¿Has vendido mucho, has vendido poco? ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto gastas? O sea, y es ¿cuántas frío, infraestructuras tienes? Eso es frío y es cinismo, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cínico para analizar el éxito o el fracaso de un ministerio por esos números, ¿no?
como el Señor mira el corazón, el Señor mira el corazón y mira los frutos personales, ¿no? Dice aquí, el versículo dice que el que cuida la higuera, después comerá de ella, ¿no? Jesús fue una higuera precisamente y no pudo comer primero porque no era el tiempo. Ya. Pero el Señor estaba buscando el fruto a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que está buscando el Señor en nuestra vida, ¿no? Sí. Fruto a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? No hago solo lo que tengo que hacer, sino que hago lo que el Espíritu Santo hace a través de mí, ¿no? Y creo que es triste que o nos conformamos con lo justito, o buscamos el éxito personal y el reconocimiento personal, ¿no? Yo creo que en las dos partes podemos estar fallando en que no dejamos a Dios hacer su obra, ¿no? No, y que sin darnos cuenta, quiero decir, decimos que no, pero nos jactamos. Y no nos damos cuenta que las cosas no duran para siempre. Eso dice y aquí. Que lo que tenemos, lo tenemos porque sí. Por eso tenemos que tener cuidado. Y los últimos versículos hablan de economía y de economía doméstica. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día cristianos y no cristianos están viviendo por encima de sus posibilidades. Famosa tarjetita de plástico nos ayuda, pero no nos damos cuenta que es dinero que debemos. Claro. Y gente que al final, muchos divorcios vienen por ese tema, por una mala gestión. Y ahí habla para quién es la leche, para quién son los cabritos, para quién es la lana, para toda esa economía doméstica. Y dice, cuídala. Cuídala, porque si no la cuidas vas a tener problemas. Cuando empiezas a vivir por encima de tus posibilidades, al final vas a tener problemas tú, y va a tener problemas tu familia, y se va a romper todo. Lógicamente, cuando yo empiezo a vivir por encima de mis posibilidades, lo primero que voy a quitar es el diezmo. Claro. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada, Dios es espíritu. Y no nos damos cuenta que el diezmo no es una cuestión de dar dinero, el diezmo es una cuestión de fe. Es decir, yo le digo a Dios, con 100 puedo vivir, pero como tú estás conmigo, con 90 también puedo vivir. Y mejor que con 100. Y eso es cuestión de creerlo. No estamos hablando de a quién o cómo le das el diezmo, eso es una cuestión tuya, pero es una cuestión de fe de tu corazón, de creerle a Dios, y creerle a Dios significa que vas a crecer. Por eso, si no vemos el fruto extraordinario en nuestra vida, si solamente vemos, somos esa higuera que solo da fruto cuando tiene que darlo, no estamos dejando a Dios obrar milagrosamente, ¿no? Claro. Si yo no tengo la fe de que puedo vivir, que Dios me cuida, entonces nunca, si yo soy el que me cuido, no dejo a Dios cuidarme. Claro. Si soy yo el que se preocupa por todo y el que hace todo y controla todo y el que tiene todo tal, no dejo que Dios tome el control y que Dios... Entonces, lo maravilloso es ver la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Claro. Oye, yo no podía y el Señor lo ha hecho, he llegado. Como tú dices bien, no llegaba con 100, es que ahora con 90 me sobra. O no solamente con la economía, en todo, ¿no? Cuando eres tú el que hace las cosas, siempre te queda la sensación de decir, ¿la he hecho yo o lo ha hecho Dios? Sí, pero fíjate que hay, es interesante. Tú imagínate, Dani, que ahora de repente decís, pues mira, aquí en la tele vamos a cambiar y vamos a comprar las últimas Red One, 180.000 euros. Eso no es cuidar de tu economía doméstica. Absoluto. Eso es gestionar mal. Así es. ¿Que me gustaría tenerlas? Me encantaría. Lo mismo que en vez de tener un coche de 12 años, me gustaría tener uno nuevo, decente, con aire acondicionado. Pero hasta aquí es donde me llega. ¿Qué necesito del coche? Que me lleve esto, ya me vale. Con lo que tengo. ¿Que me gustaría prosperar? Lo voy a hacer, pero no es algo imprescindible para mí. Está claro. Es algo que voy a mirar, por lo tanto, voy a cuidar de mis cabritos, de mis ovejas, voy a cuidar de lo que Dios me ha dado, y con lo que Dios me ha dado, yo quiero que una cosa sea importante en mi vida, y es que yo y mi familia seamos felices. Y en Proverbios muchas veces lo he hablado, ¿verdad? Más vale pan en comida, en mesa de alegría, que buey engordado en mesa de contienda. Pero hoy en día, por ejemplo, uno de los casos más curiosos es la cena de Navidad. Sí, aquí lo hemos hablado muchas veces. ¿Verdad? Un montón de manjares, y normalmente acaban discutiendo. Porque tú, porque esto, porque lo otro. ¿Para qué sirve? ¿Para qué compras cordero, marisco, cigalas, no sé qué, no sé cuánto? Si lo principal, que es que haya unión,
que haya amistad, que se creen recuerdos, no lo estás consiguiendo. Pero pasa lo mismo en la iglesia. ¿Para qué te sirve tener 20 músicos, el mejor audio, los mejores micrófonos, aire acondicionado, no sé qué, no sé cuánto, si luego no hay ambiente? Y el ambiente lo creamos nosotros. Por lo tanto, es bueno que tengamos claro esto, de que Dios nos está llamando a que cuidemos las herramientas nuestra que economía doméstica y las herramientas que Dios a nos ha todos dado. los niveles. Eso es. Seamos fieles en lo poco, como dice la palabra, ¿no? Sé fiel en lo poco, ya yo te pondré en lo mucho. Hombre, Claro. Pero de momento no me desproteja esa oveja perdida. Tienes 99 en el redil, pues venga, vete a buscar a que se te ha escapado. No seas tan controlador, ¿no? Sino Ya. lo que Dios te ha puesto en tus manos, utilízalo para Él, ¿no? Y Él después se encargará de multiplicarlo o no. Sí, ¿O no? y la forma de multiplicar no es la que nosotros pensamos, a veces es otra. Es otra, sí. Hoy en día, con el tema del coronavirus, una de las cosas que más echa de menos la gente es la salud, más que el dinero. Claro. Por lo tanto, tal vez la multiplicación, tener nuevas fuerzas o fuerzas como el búfalo, tal vez es uno de los mejores regalos que Dios te puede hacer. Así es. Bueno, Proverbios 27 ha dado de sí, no le hemos puesto título, Sí. pero le hemos exprimido un poquito, ¿no? Un poquito, sí, la verdad que era muy generalista, era complicado sacar un tema. Bueno, yo me quedo con estos consejos y espero que vosotros hayáis estado disfrutando. Muchas gracias, Uri. Te Nada. esperamos en el próximo programa y, por favor, continúa con la programación de Radio y Televisión Solidaria.